Ya empiezo a transmitir en vivo, Sam. Ya puedes transmitir y dejar entrar a la gente, por favor. Ya estamos listos para que inicie el Hexatlón. Échale, Soto. ¿Estás en un telemarketing o qué, Soto? ¿Cuántas llevas del Hexatlón, Toño? Voy por la quinta, llevo 4 años trabajando el Hexatlón. Para que sepas, Toño, yo soy equipo rojo siempre. Ah, muy bien. Bueno, vamos a verificar. Listo, ahí tenemos ya en acceso a los participantes, Pablito. No, ahora les damos acceso porque ya estamos en vivo. Soy equipo rojo siempre. Listo, ahí tenemos ya en acceso. A ver, en este momento doy acceso a todos. ¿Qué te parece, Pablito, en lo que se va conectando la gente? ¿Sí? ¿Por qué no pones el pedacito de podcast en lo que pasan estos 3, 4 minutos? Ok, dame un segundo. Algo fabuloso ocurre cuando nos unimos. Cuando en verdad hacemos a un lado nuestra individualidad y le damos forma a algo más grande. Algo poderoso ocurre cuando dejamos de ser yo para convertirnos en nosotros. Cuando en verdad nos convencemos de que juntos podemos ser más fuertes de lo que nos imaginamos. Es Atenas 2004. Michael Phelps ha llegado a Grecia con la intención de romper el récord de 7 medallas de oro del legendario Mark Spitz. Sin embargo, el sueño de la bala de Baltimore durará poco, apenas 2 días. El 15 de agosto del 2004 se nada la final de relevo 4x100, la prueba que busca el equipo más rápido del mundo. A la sombra de la gran rivalidad entre Estados Unidos y Australia, las tradicionales potencias de la natación, 4 jóvenes sudafricanos se preparan para dar la gran sorpresa en la piscina. Roland Schumann, Lyndon Ferns, Darian Townsend y Reich Nittling han llegado hasta ahí en gran parte por su propio impulso, superando problemas con su federación, con pocos recursos, pero cuentan con algo muy valioso, una fuerza especial, algo que no se puede comprar, la fuerza de la fe. De salida, descarga adrenalina, aquí vamos, 4x100 libres para varones, Atenas 2004. Sudáfrica primero necesitaba creer en sí misma, creer que podía derrotar a los colosos, y aquella noche se lo creyó. Schumann abrió el relevo con 100 metros deslumbrantes, metiendo así el primer mazazo a los Estados Unidos. Burns mantuvo la ventaja en la segunda posta, Townsend apuntaló el sueño aguantando los embates, y Reich Nittling consumó la obra. Medalla de oro para los cohetes sudafricanos, dejando atrás a Holanda, Estados Unidos y Australia. Sudáfrica, una nación que buscaba unidad y reconciliación, encontraba esa noche otra razón más para celebrar.
al equipo de Barras y Estrellas llegó también en la pista de atletismo, en aquellos Juegos de Atenas 2004. Estados Unidos tenía el hombre más rápido del mundo, Maurice Green, y cuando todos pensaban que los estadounidenses ganarían el relevo 4%, el equipo de la Gran Bretaña apeló a su fuerza colectiva, se aferró al poder de un equipo y corrió como nunca para quedarse con la medalla de oro tras un cierre trepidante. Los británicos. Listo, Soto. Bien, buenas tardes a todos. Les damos la más cordial bienvenida a este ciclo de conferencias sobre la cobertura mediática de los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021, que ya está próximo a arrancar en unos días. Mi nombre es José Samuel Martínez López, soy académico del Departamento de Comunicación de la Ibero y bueno, como en las últimas 3 charlas, les queremos dar las gracias a todas las personas que nos acompañan, darle mucho las gracias a el área de difusión de CONEIC a cargo de Maori, a quien le saludamos, le agradecemos mucho que nos haya permitido hacer este enlace y transmisión en vivo a través de la página de CONEIC. Un saludo a las personas que se conectan vía CONEIC. Asimismo, bueno, darle las gracias a las personas que nos han apoyado para llevar a cabo este evento, a Paola en el Departamento de Comunicación con los diseños de los materiales visuales y a los demás colegas, entre ellos, por supuesto, a la doctora Julia Palacios, que aquí nos acompaña y ahorita la vamos a presentar. Como hemos estado viendo en este ciclo de conferencias sobre los Juegos Olímpicos y su cobertura mediática, hemos tenido la oportunidad de escuchar las reflexiones, puntos de vista y opiniones de diferentes periodistas en torno a cómo van a hacer la cobertura de este mega evento en diferentes medios de comunicación. El miércoles tuvimos oportunidad de escuchar un poco las ideas y los planes de trabajo que van a tener en marca Claro a través de Claro Sports, el miércoles con Pía Ramos. El jueves tuvimos oportunidad de escuchar a Roberto López Olvera para que nos platicara los esfuerzos que van a hacer desde Grupo Imagen. El día de ayer tuvimos oportunidad de escuchar a Iván Pérez, a Yair Toledo, a Adriana Lima, para que nos platicaran del libro que publicaron sobre los Juegos Olímpicos, el Laboratorio del Mundo. Y el día de hoy, pues nos sentimos muy orgullosos y felices de que aceptara nuestra invitación nuestro amigo Antonio Rosique. Antonio Rosique, como todo mundo sabe y es bien conocido de todos, es periodista, es conductor, es narrador, principalmente en Televisión Azteca, aunque también colabora con un programa por las tardes en radio, en Grupo Imagen, y tiene sus productos sonoros, sus podcasts, tanto en Spotify como en Apple, en las diferentes plataformas. Lo encuentran como Expediente Rosique. Sabemos que Toño Rosique es una figura muy conocida por todos, debido a que no solo ha colaborado haciendo transmisión o narración o conducción en televisión y en deportes, sino que también en los últimos años lo ha hecho en otro tipo de formatos de entretenimiento, como es el caso del muy conocido ejemplo del programa de Hexatlón, que le ha dado otra proyección y otro acceso a otros públicos al buen Toño Rosique, a quien le damos las gracias por haber aceptado participar con nosotros para conversar sobre los planes de trabajo que él tiene para este mega evento y también lo que van a hacer en TV Azteca, que nos comparta un poco la forma en que van a llevar a cabo esta cobertura. El día de hoy, por motivos de agenda de trabajo, vamos a concluir la actividad a las 2:29 de la tarde, un poquito antes de las 2:30 vamos a cerrar la transmisión, así que vamos a tratar de aprovechar al máximo que tenemos la oportunidad de escuchar a Toño Rosique. Antes de hacer la presentación formal de Toño Rosique, les voy a presentar a las personas que nos están apoyando para llevar a cabo este evento. En primer lugar, aquí en la pantalla, el señor Pablo Soto. Pablito, muchas gracias, colaborador de la Ibero. También se encuentra por acá Irex Serao, también colaborador de la Ibero, de Mercadotecnia, especialista en redes sociales. También se encuentra Omar Náchez desde la Ibero León para hacer algunas preguntas y comentarios. Y en primerísimo lugar, y para nosotros es un honor, tener la presencia de la doctora Julia Palacios. La doctora Julia Palacios es profesora, investigadora del Departamento de Comunicación de la Ibero, es una de las académicas con más trayectoria y más experiencia en nuestro Departamento de Comunicación. Ella es especialista, entre otras cosas, en música, es coordinadora del subsistema de entretenimiento, ella es responsable de muchas de las actividades de vinculación nacional e internacional del Departamento de Comunicación de la Ibero,
Y bueno, pues sin más, querida Julia, te damos la bienvenida. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y te invitamos a que tomes el micrófono para que nos hagas el favor de Gracias. presentar a nuestro invitado. Adelante, Muchas Julia. gracias. Gracias, Samuel, por estas palabras, gracias por esta presentación. Y bueno, para mí es un honor, de verdad, darle la bienvenida oficial, una más, a Toño Rosique, que ya nos estábamos acordando. Tuve la fortuna, la oportunidad de colaborar con él, de ser compañeros, ya recordamos el noticiero de la mañana en TV Azteca, en mi trayectoria larga por Azteca, pero pues han quedado los buenos recuerdos y los buenísimos amigos, ¿no? Así es que qué alegría. No, más allá de lo que pueda yo decir, quiero decir de la semblanza de Toño Rosique, cosas que me parecen muy importantes y que él también nos compartió. Dice que ha pasado la mitad de su vida tejiendo historias alrededor del deporte. Yo diría tejiendo historias, pero también tejiendo emociones. Yo creo que es una de las características que ha tenido Toño en todo esto. Tiene una vocación de narración, de narrador, y pues ha estado vinculado a TV Azteca desde los 20 años, pues ahí lo conocí, imagínense a Toño de 20 años de edad. Le ha permitido esto viajar por los 5 continentes y cubrir los Juegos Olímpicos de verano e invierno en varios lugares. Así es que bueno, es una de tus especialidades, Juegos Olímpicos. Estamos a punto de empezar uno más. También Copas del Mundo de la FIFA, finales de Champions League, Juegos Panamericanos, Copas América y muchos otros acontecimientos deportivos. Quiero decirles que ganó en 2004 una beca, la beca Chevening del British Council, por lo que viajó a Inglaterra, imagínense una beca, se fue a Inglaterra a graduarse con un MBA en industrias del fútbol, Football Industries, nada más y nada menos que en la University of Liverpool, en Liverpool, y ahí conectamos mucho, él en Liverpool futbolero y yo en Liverpool de los Beatles. Claro. Así que bueno, ahí estamos muy felices, ¿no? Y dice que su estancia en Europa le permitió además convertirse en corresponsal internacional de TV Azteca, de Radio Monitor, de Afición Milenio, y terminar viviendo en Múnich, en Alemania, pues durante algún tiempo. Y bueno, pues sí, pues esta trayectoria europea, no digo más, ya creo que se te conoce por tus narraciones, por tus participaciones múltiples, por lo multimediático que te has convertido recientemente y sobre todo, insisto, en esta emoción, en este tejedor de emociones, en el hexatlón, que es otra especialidad, porque estás hablando de partidos, de equipos, pero diferentes. Bueno, yo me quedo aquí. Toño, una vez más, gracias a nombre de CONIC, gracias a nombre de la Universidad Iberoamericana, y pues te escuchamos. El tiempo es tuyo y apura, porque tenemos poquito y hay que aprovecharte. Gracias, bienvenidísimo. Julia, querida, muchas gracias. No sabes qué gusto reencontrarme contigo después de tan buenas memorias, tantas madrugadas que pasamos juntos encontrándonos en el noticiero de Hechos AM en las mañanas y la verdad es que me da muchísimo gusto reencontrarme contigo aquí, al igual que a Samuel, que es un amigo desde hace muchos años y que pues frecuentemente me ha abierto las puertas de la Universidad Iberoamericana, la cual admiro tanto y respeto tanto, a todo el equipo de trabajo que hace posible esto y sobre todo a ti, donde quiera que te encuentres, que te tomas este tiempo para conectarte con nosotros y vibrar, emocionarnos juntos con el espectáculo más grande que existe sobre la faz de la tierra, que para mí son los Juegos Olímpicos. Y empiezo esta charla con palabras de Luciano, escritor griego del siglo II antes de Cristo, y él dejó plasmado: nadie puede describir con meras palabras el placer extraordinario que se deriva de los Juegos Olímpicos y que tú disfrutarías si te sentaras entre los espectadores. Tus ojos se deleitarían con las proezas y la energía de los atletas, el poder de sus cuerpos, la invencibilidad de su fuerza, la belleza, el coraje, sus habilidades y destrezas. Ya desde 200 años antes del nacimiento de Cristo ya se escribía y ya se vibraba así por los Juegos Olímpicos, uno de los grandes legados, entre muchos otros, de la cultura griega y probablemente el fenómeno más contemporáneo, más actual
y más vigente que podemos tener los seres humanos en un momento como el que estamos viviendo, en medio de una batalla contra un virus, es ahora cuando los Juegos Olímpicos cobran más sentido que nunca, el poder unirnos de alguna manera para exaltar las virtudes humanas. Y por eso voy a compartir mi pantalla, porque quiero que escuches algo, quiero que abras muy bien los ojos y que pongas mucha atención. Y quiero que sientas, que percibas, porque estos son los Juegos Olímpicos. Hola, quiero que escuches algo. Quiero que abras bien los ojos, que pongas mucha atención. ¿Y sabes por qué te digo esto? Porque aquí hay mucho más de lo que ves, mucho más de lo que te imaginas. Quiero darte la bienvenida a nuestro mundo. Sí, este es nuestro mundo, el que nosotros escogimos. Y es nuestro mundo por la sencilla razón de que aquí somos quienes siempre quisimos ser. Aquí tú y yo somos tan buenos como seamos capaces de desearlo, como lo trabajamos, como lo define nuestro esfuerzo. Aquí somos capaces de soñar en grande, de protagonizar historias descomunales y de aplaudir victorias imposibles. Por eso escucha, abre bien los ojos, siente, percibe, porque aquí suceden muchas de las cosas que has soñado. Porque aquí los gigantes existen. Aquí hay hombres y mujeres que vuelan como pájaros y saltan como duendes. Aquí en este mundo mágico hay enanos que se burlan de todos sus rivales. Hay chicas de piernas flacas que corren como el viento, tipos raros que desafían sus límites. Aquí, en esta tierra de héroes y leyendas, he visto a más de uno levantarse sobre el dolor. Aquí existen la epopeya y los relatos con final feliz. Aquí existen los sueños cumplidos y los cuentos reales. Nosotros lo hemos visto. Nosotros te lo podemos decir. Aquí, un día ganarás un partido en el último minuto o mejor aún un campeonato. Aquí vivirás historias épicas, meterás goles hermosos y conquistarás victorias imposibles. Porque aquí estás tú, el que verdaderamente eres, la que tú quieres llegar a ser. Aquí serás el dueño de tu mundo. Aquí tendrás el control. Aquí serás más fuerte que los demás. Aquí aprenderás lecciones de humanidad y de respeto, de disciplina y amistad. Aquí serás invencible. Aquí te sentirás orgulloso. Aquí sacarás lo mejor de ti. Porque como te lo decía antes, nuestros héroes no tienen poderes mágicos. Más bien se entrenan todos los días. Nuestros héroes no están en los cómics o en las películas. Habitan aquí, en los estadios y en las piscinas. Nuestros héroes no tienen enemigos, solo adversarios a quienes aplauden en la victoria y honran en la derrota. Nuestros héroes no usan capas ni máscaras, sino tenis, trajes de baño, licras, camisetas con números. Nuestros héroes no luchan por la justicia ni contra la maldad. Lo hacen contra el tiempo, contra el viento, contra la gravedad. Nuestros héroes no rescatan ciudades, no salvan al planeta. ¿Y sabes por qué? Porque nuestros héroes son atletas. Personajes con historias maravillosas, chicos y chicas que mueven al mundo hacia adelante y que provocan que nos sintamos mejor. Por eso escucha con atención, abre bien los ojos y nunca olvides lo que puedes encontrar. Porque aquí, en el deporte, hay mucho más de lo que ves, mucho más de lo que te imaginas. Aquí vivirás aventuras increíbles. Aquí vivirás el día más grande de tu vida. Sí, no sabemos de dónde viene ni qué sucede con él cuando morimos. Llámalo espíritu, llámalo chispa divina o llámalo el aliento de la vida. Sin embargo, ese fabuloso elemento es el que nos hace levantarnos y luchar. Es la fuente de nuestro coraje, es el manantial de nuestra inspiración, es de donde emana la sustancia con la que tejemos los sueños. Aquellos hombres y mujeres que se han atrevido a atender hasta las últimas consecuencias, ese llamado primigenio, ese grito atávico, ese apetito voraz que proviene desde las profundidades de su alma, se han ganado el honor de perpetuar su nombre en la historia de la humanidad. Ellos son los olímpicos, son los hombres y mujeres que han logrado trascender esos límites y colocarse en un grupo muy selecto de seres humanos que han alcanzado ese estadio fabuloso, ese grado superlativo de ser olímpico. Y probablemente mi vida y mi carrera y mi llamado comienzan también con los Juegos Olímpicos. Cuando yo era muy pequeño, y recuerdo, nunca lo olvidaré, la primera medalla olímpica que vi ganar a México. Fue la medalla de Raúl González y de Ernesto Canto, de Ernesto y de Raúl. Y yo soy ese niño que está ahí viendo la televisión en la habitación de sus padres
viendo a dos mexicanos hacer el 1-2 en los 20 kilómetros de marcha de Los Ángeles 84. Algo pasó en mí, algo ocurrió. Esas voces que yo escuchaba, que salían desde la televisión, combinadas con la majestuosidad de los Juegos Olímpicos, provocaron que yo recibiera el llamado de los contadores de historias, de los viejos storytellers que han acompañado a la humanidad desde que somos Homo sapiens. Y esos contadores de historias fueron capaces de encontrar una fórmula mágica que preservara el conocimiento a lo largo de las generaciones y mantener la supervivencia del clan, la supervivencia del grupo, la supervivencia de esa comunidad. Y a partir de esa medalla de Ernesto Canto y la plata de Raúl González, se metió en mí el espíritu de convertirme en un contador de historias. Y aquí estoy. Estoy muchos ciclos olímpicos después, listo para vivir a unos cuantos días el encendido de ese fuego. Yo creo firmemente que no hay un espectáculo más grande sobre la faz de la tierra que los Juegos Olímpicos, porque reúnen todos los espectros, habilidades, virtudes humanas. Y los Juegos Olímpicos, tal y como los concibieron los griegos, no fueron solamente un espectáculo deportivo, eran y siguen siendo un espectáculo cultural, un espectáculo donde anteriormente, en la época de la antigua Grecia, también había competencia entre poetas, entre escultores, entre dibujantes, entre artesanos, entre escritores de teatro, seguramente humoristas. Era un espectáculo cultural en todos los sentidos. Y era un momento en el que, según cuentan, se detenían las guerras para que llevaran a otra clase de guerreros, otra clase de gladiadores a ponerse a prueba de manera muy distintas. Y para mí los Juegos Olímpicos han sido una fabulosa máquina de sueños. Mis primeros Juegos Olímpicos los viví yo desde el estudio en Atlanta 1996. Tenía yo escasos meses de haber entrado a trabajar a TV Azteca y viví mis primeros Juegos Olímpicos siendo parte del equipo de José Ramón Fernández para Atlanta 96. Y un ciclo olímpico después me tocó ir a Sydney 2000 y a partir de ese momento empecé a ligar ciclos olímpicos consecutivos. Fui a Sydney, luego me tocó ir a Salt Lake City 2002, a mis primeros Juegos Olímpicos de invierno, luego Atenas 2004, Torino 2006, también Olímpicos de invierno, Beijing 2008 y luego me fui a Vancouver 2010, también a Juegos Olímpicos de invierno, Londres 2012 y los últimos Juegos, los de Río, los viví de una manera distinta, transmitiendo para Radio Fórmula, noche a noche, al lado de Enrique Burak y al lado de gente muy connotada, donde pudimos crear un gran equipo de trabajo junto a Ciro Gómez Leiva, René Franco y otros grandes periodistas y compañeros de diversos medios que nos reuníamos todas las noches para contarle los Juegos Olímpicos a aquellos que venían en un auto, que estaban en el tráfico y que no podían prender una televisión. Entonces, para mí, básicamente serían mis 9 Juegos Olímpicos. He estado en 7 de ellos en la ciudad sede y he vivido todo este gran espectáculo que supone y este gran esfuerzo que supone para una ciudad el crear unos Juegos Olímpicos. Nunca voy a olvidar las palabras del alcalde de Londres, justo cuando terminaron los Juegos Olímpicos de Londres y en su discurso brillante, él, y lo cito textual, dijo: durante 17 días los británicos, los londinenses, nos hemos mirado en un espejo y hoy, 17 días después, nos gusta lo que hemos visto, nos gusta lo que hemos sido capaces de hacer, nos gusta lo que le hemos mostrado al mundo. Y de eso se tratan los Juegos Olímpicos también, de la capacidad de un país para expresarse y para reflejarse ante todo el planeta. Y por eso son maravillosos y por eso me encantan los Juegos Olímpicos. Hace unos meses, hace un par de años, estuve en Tokio, previo a la pandemia y previo a que Tokio, estábamos a un año de los Juegos Olímpicos y pues el mundo era muy distinto. Esto fue en 2019, tuve la fortuna de ir como de avanzada para TV Azteca y esto es algo de lo que pude vivir y de lo que pude ver en una Tokio previo a la pandemia que llevaba 8 años preparándose para los Juegos Olímpicos.
Tokio. Latitud norte 35, longitud este 39. Población 37 millones de habitantes en su área metropolitana y una bahía de 75 kilómetros que mira al Pacífico. Sí, México. Hemos venido del otro lado del océano para contarte la historia de una nación, de una ciudad que lleva una década preparándose para convertirse en el faro del mundo el próximo verano. Sí, Tokio, próxima capital olímpica. Una megalópolis que por segunda ocasión en su historia recibirá el evento más grande que existe sobre la faz de la Tierra. Hace 56 años, una Tokio que aún se estaba recuperando de la Segunda Guerra Mundial recibió de forma austera a los atletas del mundo. Los juegos serán fastuosos. Sí, porque Tokio, una de las capitales comerciales más poderosas del planeta, es incubadora de innovación y progreso. Tokio es su cultura samurái. Tokio es su legendario mercado de pescados y mariscos. No hay guía turística de Tokio que no incluya una visita a Tsukiji para probar el pescado más fresco de todo el país. Konnichiwa. Toro kudasai. Toro. El mejor atún de toda la ciudad. Tokio es Akihabara, el alucinante barrio de los electrónicos. Una capital futurista, vanguardista y soñadora. Una ciudad que fascina los sentidos y que nos invita a asomarnos al futuro. Así es Tokio, y así es como Tokio quiere invitar al mundo a conectarse el próximo verano con el mensaje, con el lema, descubre el mañana. Tokio espera a los atletas del mundo. Tokio se alista para celebrar el espíritu humano. Y nosotros también estaremos ahí para ser tus ojos, para ser tus oídos, tu piel, tu corazón. Porque eso somos. Yo siempre he trabajado con la misión cada vez que hay unos Juegos Olímpicos de que soy los ojos, la piel, los oídos, el corazón de todos los que no están ahí, de todos los que no han podido hacer el viaje. Y eso es para mí una cobertura olímpica. Va más allá de los resultados, va más allá de los récords, que por supuesto son parte de la gran historia y de las proezas y del asombro y de las hazañas, pero en particular tengo que ser capaz o tenemos que ser capaces de vivir por todos los que no han podido hacer el viaje, todo lo que el país quiere transmitirle al mundo y esa cosmovisión incluso del país y del movimiento olímpico como tal. Insisto, creo que no hay un fenómeno más vigente hoy en día a raíz de la pandemia que lo que exalta el olimpismo, un movimiento que le da cabida a todo el mundo, a todos los países, a todas las culturas, a todas las religiones, incluso le da cabida a los que no tienen tierra, a los refugiados, le da cabida a todos, a las minorías, a todos los que están en desgracia, y eso es uno de los grandes aciertos del movimiento olímpico, tratar de unir a dos países que llevan separados mucho tiempo, como las dos Coreas, tratar de unir en su momento a las dos Alemanias, o de luchar por la justicia, por la transparencia y por los valores que tanto le hacen falta a la humanidad. Es básicamente mi concepción de los Juegos Olímpicos, que yo le he catalogado como una fabulosa máquina de sueños. Y por supuesto podemos seguir platicando de los Juegos Olímpicos, pero en este momento quisiera abrir la posibilidad de las preguntas y respuestas para ir siendo guiado también por ustedes. Adelante, compañeros. Sí, muchas gracias, Toño. Gracias por la presentación de estos materiales. Creo que nos ilustran muy bien el estilo periodístico narrativo que tú has ido forjando con el tiempo. Son muy buen ejemplo de tu trabajo. Y bueno, me gustaría darle la palabra a la doctora Julia Palacios, que quizá por ahí ella pueda hacerte la primera pregunta. Querida Julia. Perdón. Claro. Aquí estoy. Ay. Imagen, ya estamos acá.
que no me veo, ya me veo. Ahora sí. Toño, ¿cómo está la emoción ahora? Hablando de este tejedor de emociones que me gustas mucho para eso. ¿Cómo transmitir en un mundo con esta tristeza, con esta frustración? Y sobre todo, pues sí, van a realizar los Juegos Olímpicos con carga de frustración, sin duda, a la distancia, por más que queramos entusiasmarnos, no va a haber público en vivo, va a haber público mínimo en vivo, todo esto que sabemos. Tokio estaba ahí entusiasmado con que llegaba gente y luego que siempre no. En fin, todo este vaivén de emociones que nos ha traído la pandemia. ¿Cómo vas a transmitir esto? ¿Cómo esto que tú dices? ¿Vas a hacer los ojos, vas a hacer el corazón, vas a hacer la emoción de todos los que vamos a estar conectados contigo? ¿Qué reto grande tienes? Es una gran pregunta, Julia, porque yo creo que lo más importante, al menos para mí, es encontrar el tono adecuado. No puedo, y voy a hablar por mí, voy a hablar en primera persona, cada quien tendrá sus apreciaciones, sus sensibilidades, sus ópticas, pero voy a hablar por mí. Yo creo que mi misión en estos Juegos Olímpicos, yo no puedo narrar estos Juegos Olímpicos de la misma forma en la que narré Río 2016 o Londres 2012. El mundo pasa por un momento sumamente distinto. Venimos todos de una merma. No conozco a nadie que no haya sufrido de alguna u otra forma esta pandemia, ya sido en lo personal, en lo físico, en lo familiar, en lo económico o en lo social. El mundo viene de una merma. Estamos todavía librando la batalla. La pandemia ni siquiera nos ha dejado abrir los estadios en Tokio cuando pensamos que ya vimos un Super Bowl con gente en las tribunas, una serie mundial con algo de gente en las tribunas, pues hay un rebrote y los Juegos Olímpicos tienen que cerrar. No podemos narrar los Juegos Olímpicos como si fueran los de hace 4 años o los de hace 8 años. Entonces yo creo que el gran reto es encontrar el tono, es encontrar la emoción justa para que sea la correcta y el narrador pueda estar a la altura de las circunstancias. Yo siempre he dicho que mi obligación como narrador es estar a la altura del evento que estoy narrando, porque si no, seré un muy mal contador de historias. Yo he tenido la fortuna de narrar medallas olímpicas para México y cuando llevas muchos Juegos Olímpicos en las espaldas, sabes que el que te toque a ti narrar una medalla, pues no depende de ti, depende de muchas circunstancias y de muchos factores y nunca sabes cuándo vas a volver a tener la oportunidad de narrar una medalla de oro para México y por lo tanto tienes que estar a la altura de ese hecho, a la altura de esas circunstancias. Yo empecé con un dibujito, una imagen de un niño viendo la televisión, viendo su primera medalla de oro y relataba que cómo esas voces me fascinaron y volvieron inolvidable ese momento. Y yo tengo la obligación de que cada niño que vaya a vivir su primera medalla olímpica de México, y si me toca relatarla y ponerle mi voz, para ese niño sea inolvidable y nunca, siempre sepa, ¿no?, dónde la vio y la recuerde toda su vida. A lo mejor se nos van a olvidar las demás, pero yo sí me acuerdo dónde vi la primera. Y sí me acuerdo quién ganó. La primera vez que yo vi a México ganar en unos Juegos Olímpicos. Me tocó la medalla de Guillermo Pérez en Beijing 2008 y yo sabía que había niños viendo por primera vez una medalla olímpica y por eso me emocioné tanto, porque tenía que estar a la altura de las circunstancias. En México no ganamos muchas medallas, hemos ganado apenas 69 a lo largo de la historia y hemos ganado solamente 13 de oro. 13 de oro, pues casi las contamos, ¿no?, con 3 manos. Entonces, cuando la proeza es de ese calibre, hay que estar a la altura de la historia y saber lo que representa para un país como México, ¿no? Un país tan sufrido, con tantas carencias, un país con tanta pobreza y un país donde se batalla el doble o el triple a veces para poder lucir a nivel internacional. Entonces, para mí, Julia, el reto es el tono, el reto es encontrar el mensaje adecuado, el reto es poder transmitir el asombro. No va a haber público en los estadios, seguramente ahí vamos a sentir una merma emocional y ambiental, pero por lo mismo tenemos, yo creo, que ser muy agradecidos. Yo estoy muy agradecido de poder transmitir los Juegos Olímpicos, porque pues uno ni siquiera los teníamos seguros,
Hace unos cuantos meses se hablaba de que a lo mejor Tokio suspendía o cancelaba. El año pasado nos quedamos con las ganas. Entonces yo creo que primero tenemos que ser muy agradecidos. Tenemos que valorar el esfuerzo de los atletas. Los atletas no se pudieron preparar en la mayoría de los casos al 100%. Muchos atletas se tuvieron que entrenar en su casa durante muchas semanas, durante muchos meses. Nadadores que tuvieron que entrenarse en albercas privadas caseras, ¿no? Y así podemos ir sumando todos los casos. Entonces yo no puedo juzgar a un atleta de la misma forma, ¿no? No puedo juzgar a un atleta de la misma manera. Hubo atletas que no pudieron, que estuvieron muchos meses fuera de sus instalaciones deportivas. Entonces yo creo que es una buena oportunidad para valorar. Por ejemplo, si alguien se pone de ultracrítico, fanfarrón, a decir, no, muy mala participación de tal mexicano, pues habría que revisar, ¿no? Habría que revisar cómo lo pasó en la pandemia, qué carencias tuvo. Muchos atletas no pudieron salir a competir a nivel internacional. No es lo mismo vivir en México que vivir en Europa, y donde a lo mejor tienes más intercambio regional con otros atletas y poder hacer competencias. O no es lo mismo haber sido australiano durante la pandemia, donde la pandemia se controló mucho mejor que en otros lugares y donde los cierres fueron mucho más mesurados y los atletas pudieron entrenarse. O sea, está bien interesante. Yo creo que la clave es encontrar el tono para que estos juegos reflejen una victoria. Yo veo que el día que se enciende esa flama debe ser la victoria de la humanidad, o al menos un esbozo inicial de que hemos podido ganar esta batalla o que la estamos ganando, que sea un signo de esperanza. Muchas No gracias. cabe duda que nos conectas con la emoción. Ya casi me salen las lágrimas ahorita que lo estás diciendo y no estoy viendo la llama, pero sí, me encanta este logro de la humanidad, estar en estos Juegos Olímpicos que nos van a unir de otra manera. Vamos a escuchar. Gracias. Gracias, Julia. Toño, nos platicabas que ahora TV Azteca, pues por la situación de estos Juegos Olímpicos, no va a poder hacer la cobertura como la ha hecho en otros Juegos, ¿no? En Londres, en Beijing, Atenas. En esta ocasión sabemos que tú vas a transmitir desde México y que va a haber un pequeño grupo de personas que va a estar haciendo enlaces en Tokio. ¿Cómo va a ser esa dinámica ahora en TV Azteca, más o menos, si nos puedes platicar? Con gusto, Samuel. Mira, tengo entendido que van 18, 19 personas de TV Azteca, ¿no? A tratar de, bueno, hacer la parte logística, tecnológica en Tokio, pero el resto, el grupo grande de especialistas, de narradores, de conductores, estaremos en México. Y uno de los mandatos de Benjamín Salinas es hacer todo lo que podamos hacer para traer Tokio a México. Y yo creo que también es un gran esfuerzo de adaptación. Las condiciones en Japón tampoco son las de mayor apertura. Los japoneses también han tratado de controlar lo más posible quiénes van. De hecho, estadios cerrados, podremos imaginarnos, ¿no? El acceso, si le podemos llamar acceso, que va a haber. Los atletas encapsulados, los atletas van a estar súper encapsulados para que tengan el menor contacto posible con las personas, ¿no? Para que estén en contacto con la menor cantidad de gente posible y se pueda frenar esta pandemia o reducir los riesgos. Es una cuestión de adaptarnos. Yo creo que es un gran reto para todos los periodistas que vamos a estar a miles de kilómetros de distancia, pero que al mismo tiempo tenemos la obligación de contar esta historia. Y yo creo que a todos nos ha pasado en nuestros respectivos trabajos. Ustedes como académicos, catedráticos, investigadores, aprendiendo a dar clases a distancia, los alumnos aprendiendo a aprender a distancia, y nosotros pues llevamos muchos años narrando y no será la primera vez que narremos desde un monitor, pero yo creo que eso no es un pretexto para no poder transmitir esas emociones y estar sensibles al momento. Yo agradezco profundamente el esfuerzo que está haciendo TV Azteca de decirle que sí a los Juegos Olímpicos, porque a lo mejor lo más sencillo hubiera sido decir no vamos a hacer esta inversión y este esfuerzo de compra de derechos, pero qué bueno que lo estamos haciendo, y lo estamos haciendo porque sabemos lo importante que es para los mexicanos recibir una buena noticia. Yo creo que es una gran oportunidad lo que vamos a hacer para que los mexicanos cambiemos nuestra rutina de alguna forma durante 17 días y que la gente en México
sepa que puede llegar de trabajar muy duro en una jornada complicada y que puede llegar a casa a aprenderle la señal de Azteca Deportes con la ilusión de que haya una buena noticia, de que haya un mexicano ganando una medalla, de que veamos a alguien romper un récord, de que veamos una proeza en la gimnasia. Llegar con esa ilusión es muy bonito, ¿no? Levantarte con esa ilusión, va a haber competencias, vamos a transmitir a las 6 de la mañana, ¿no? De 6 a 10 de la mañana. Igualmente, y abrir los ojos como cuando eras niño diciendo, me levanto y hay Juegos Olímpicos y puedo ver una gran competencia, puedo ver la natación. Yo creo que es hermoso, es maravilloso poder durante 17 días conectarnos con algo superior, ¿no? Conectarnos con algo más grande que nosotros. Toño, mi pregunta en este aspecto sería, independientemente de la especialidad que tienes narrando fútbol o atletismo, ¿qué deporte es más difícil para ti como narrador o cuando estás haciendo la presentación en televisión en vivo, describir? ¿Cuál se te dificulta y por qué se te dificulta ese en particular? Mira, tengo la fortuna de ser un gran aficionado al deporte y también a la cultura y a los espectáculos culturales. Mira, yo a lo largo de estas 8 ediciones de Juegos Olímpicos he narrado, particularmente me he especializado mucho en la natación, en el atletismo, en los deportes de carrera, pero he narrado mucho taekwondo a lo largo de estos años. Y en Juegos Olímpicos de invierno tuve la fortuna de narrar otro tipo de competencias. Mira, los deportes más difíciles para mí creo que son los deportes de apreciación, porque hay que tener un gran conocimiento técnico del deporte como tal. O sea, no tiene el mismo grado de dificultad narrar una carrera donde 8 personas van a tratar de llegar primero a la meta, que es algo mucho más básico de entender, ¿no? Que es el sitius altius fortius, ¿no? Más rápido, más fuerte, más alto, a narrar una prueba de clavados, ¿no? Y por eso don Luis Niño de Rivera lo hace, es la voz de los clavados en México y lo hace de manera extraordinaria. Es una apreciación. Yo creo que los clavados pueden ser tal vez una de las disciplinas más complicadas, porque ¿cuánto puede tardar un clavadista en caer, ¿no? 1 o 2 segundos, tal vez menos, y ahí hay que ser capaz de apreciar la estética, la belleza, la técnica, la dificultad, y es bien difícil. Solamente alguien que ha hecho clavados toda su vida y que es 2 veces olímpico como don Luis Niño de Rivera es capaz de hacerlo. La gimnasia es igualmente muy complicada. Por fortuna nos rodeamos de especialistas, pero ahí la labor del comunicador es exprimirle al especialista lo que verdaderamente tiene que escuchar el público, porque lo más fácil es que el especialista narre para especialistas, pero eso no nos sirve. No nos sirve, y menos en la televisión abierta. El especialista tiene que ser capaz de traducir en un lenguaje que pueda entender todo el público la dificultad de lo que está haciendo el atleta. ¿Por qué eso que está intentando es difícil? ¿Por qué esto que acaba de lograr es valioso? ¿Cuál es el punto de dificultad más complicado? E incluso los puntos de la emoción, ¿no? ¿Cuándo hay que emocionarnos porque la gimnasta acaba de lograr en medio de su ejecución el salto más difícil y lo que viene ya es de bajada para ella, ¿no? Claro. Ahí es donde uno tiene la obligación como comunicador, le tienes que sacar, ¿no? La médula y al mismo tiempo la emoción, porque a veces el especialista que va a sus primeros Juegos Olímpicos a veces no comprende mucho el papel que debe desempeñar. Y yo siempre trato de decirles, aquí te tienes que emocionar y te tienes que emocionar con lo que estás viendo. Yo he tenido la fortuna de narrar, por ejemplo, el taekwondo junto a Julio Álvarez y los dos lloramos juntos el día que vimos a México ganar la medalla de oro. Y narré junto a Poncho Victoria, hoy entrenador nacional del taekwondo, y narramos la medalla de María Espinosa. Y Poncho estaba tan emocionado como cualquier fanático y yo se lo dije, es que esto es emoción porque está ganando María, y esto es una victoria para el taekwondo mexicano, y tú fuiste taekwondo, y tú tienes que vibrar como si estuvieras en la zona de combate, y al mismo tiempo decirme si entró el punto o no entró el punto, y al mismo tiempo de hablarme la estrategia. Entonces, son deportes muy complicados, hay deportes muy complicados en los Juegos Olímpicos, pero mayoritariamente te diría, Samuel, que los de apreciación son los más difíciles de todos. Gracias, Toño. Adelante, Pablo. Bueno, ahorita vamos a andar un poquito más en esto que mencionabas de contar historias,
Pero queremos que nos expliques o ahondar un poco más en una frase famosa que utilizas mucho, que me va a permitir leer, que dice: mi misión es inspirarte para que tú también tengas una oportunidad para ganar. Esta noche, invéntate un futuro que ames. Muchas gracias, Pablo. Fíjate que después de 25 años de estar en esto de la televisión el hexatlón me ha permitido particularmente preguntarme, pues casi todos los días, por qué hago lo que hago y cuál es mi misión ante el televidente, ante el radioescucha. Y yo sí he llegado a la conclusión muy personal, y aquí cada quien debe sacar sus propias conclusiones, de qué es lo que te mueve, qué es lo que te guía, cuál es tu vocación, por qué haces lo que haces, cuál es tu oficio y cuál es el legado que te toca a ti dejar. Yo ante todo soy un storyteller. Antes que nada soy un contador de historias. El deporte es mi ámbito, es mi pasión, pero mi vocación es la de contar historias. Y en esa vocación de historia, en esa vocación de contar historias, intento encontrar mi significado de vida. Y lo hace un artista, o lo hace un catedrático, o lo hace un académico, ¿no? Al final del día, ¿qué es lo que intento dejar? Y yo creo que mi misión es inspirar a la gente que me escucha, sin importar si es un niño o es un adulto de la tercera edad, es un adulto mayor, o si es un profesionista o es una persona humilde que vive en un lugar recóndito. Yo me preguntaba muchas veces, ¿de qué sirve que yo narre 30 carreras por día en el hexatlón? ¿O de qué sirve que yo narre los 100 metros libres de la natación? Se la estoy narrando a los especialistas, a los nadadores, a los entrenadores de natación, se la estoy narrando a mis compañeros periodistas, o se la estoy narrando a ese niño que nunca había visto, que ni siquiera conoce una alberca, porque hay niños que no conocen una alberca. Se la estoy narrando a ese adulto mayor que vive en la sierra y que es campesino y que pues nunca había visto a lo mejor a hombres tan altos, ¿no? Batirse en unos 100 metros libres. Y yo creo que al final lo sintetizo, que mi misión como comunicador es inspirar a través de lo que narro. Y no que yo inspire, sino que aquellos que hacen proezas, que logran proezas, hazañas, que se esfuerzan todos los días, que le dedican su vida al deporte, pues ese esfuerzo se traduzca en que tú mañana tengas ganas de salir a hacer eso que haces mejor, que tú mañana tengas ganas de buscar la excelencia en lo que haces, de que tú mañana tengas ganas de salir a competir, de que tengas más herramientas para salir a competir, porque al final pues todos venimos a este mundo a luchar y a tratar de darle lo mejor a nuestras familias. Y siempre remato con invéntate un futuro que ames, porque el deporte a mí me ha enseñado a soñar, y yo lo decía al principio, para mí el deporte y los Juegos Olímpicos han sido una fabulosa máquina de sueños. Yo he tenido la fortuna de entrevistar y de conocer y de ver entrenando en su alberca de entrenamiento a Michael Phelps, cuando no había ganado una sola medalla olímpica. Yo lo fui a ver antes de Atenas 2004 al North Baltimore Aquatic Center, cuando era un chavito de 20 años y no había ganado medallas olímpicas, pero ya sabíamos que le iba a romper. Y he tenido la fortuna de ver correr a Usain Bolt y verlo romper el récord del mundo. Y ellos que me han dejado a mí inspiración. Cuando yo voy a los Juegos Olímpicos siempre creo que salgo con más ganas de ser una mejor persona. Y en los Juegos Paralímpicos, ¿qué te cuento, no? También he tenido la fortuna de conocer atletas paralímpicos. Entonces creo que pues cada comunicador tiene que encontrar su misión, su por qué y su para qué, y cuál es la llama de la que yo hablaba al inicio, ¿no? Hay algo que arde adentro de ti, es una llama, llámalo como quieras, es un aliento divino, es una chispa, y solamente tú puedes descubrir por qué tienes una flama dentro de ti y hacia dónde te puede llevar. Muy bien, y en base a esto que has mencionado, ¿cuáles fueron los sacrificios que implicó hacer un programa como el Hexatlón? Y aunque ya has mencionado algunos, ¿qué otros aprendizajes te ha dejado una experiencia como esta? Que además ha sido todo un éxito. El hexatlón ha sido, yo creo que la gran experiencia de comunicación de mi vida, junto con los Juegos Olímpicos, por supuesto, porque no los hago a un lado. Ir a los Juegos Olímpicos ha sido fascinante, ha sido un aprendizaje titánico. Los Juegos Olímpicos te colocan, te posicionan o te desnudan, literalmente, como periodista. Yo he conocido colegas que han
fracasado rotundamente en unos Juegos Olímpicos porque no desarrollaron las habilidades necesarias. Unos Juegos Olímpicos no son narrar fútbol, no son narrar la Liga Mexicana, y no hago menos a la Liga Mexicana, yo vivo del fútbol, pero sí reconozco que necesitas prepararte mucho más, ¿no? Te exige mucho más el deporte, te exige mucho más el escenario, te exige mucho más el atleta. El atleta olímpico te demanda otra clase de preguntas, te demanda otra clase de entrevista. Y particularmente, y el hexatlón ha sido para mí ¿sabes qué ha sido para mí, Pablo? Ha sido verdaderamente saber lo que es el alto rendimiento. En el hexatlón me convertí en un comunicador de alto rendimiento. Y por alto rendimiento me refiero a entregarle 8 o 9 horas de mi día a máxima potencia. Narrar 30 carreras diarias, 150 carreras por semana y 4,000 o 5,000 carreras durante una temporada, que es lo que hago, implica estar al 100 físicamente, implica cuidar tu voz, cuidar tu hidratación, cuidar tu sueño, cuidar lo que comes, cuidar tu dieta, cuidar tu físico. No te puedes enfermar. Y si te enfermas, lo pasas muy mal. Es como un cantante que tiene que dar una gira de conciertos, ¿no? Ya hay 15 o 20 fechas pagadas y va a tomar 20 aviones. Y sales hoy y sales mañana también y sales pasado mañana también, como estés. Y si te tienes que inyectar cortisona, te la inyectas, ¿no? O sea, es alto rendimiento, ¿no? Ahí es cuando yo entiendo a los atletas que lesionados compiten. Y a veces somos muy injustos con ellos. Ay, ¿por qué no subió al cuadro de medallas? Bueno, pero terminó quinto, ¿no? Y venía malísimo del tendón de Aquiles, ¿no? Y terminó quinto, ya quisiera yo terminar quinto, ¿no? O sea, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, a mí el hexatlón me ha enseñado a ser un comunicador de alto rendimiento, me ha enseñado a escribir todos los santos días, a escribir cada palabra, ¿no? Cada discurso, a ponerme a estudiar sobre alto rendimiento, sobre high performance, a conocer mejor el deporte. Entonces ha sido una gran experiencia, ha sido una inmersión, ¿no? Yo creo que siempre que te sales de tu casa y te vas a otro lugar donde las cosas no son tan fáciles o donde no las dominas, terminas reinventándote. Yo creo que la aventura es la madre de la reinvención. Y lo creo así porque la aventura, ya sea irte a hacer el Camino de Santiago o irte a subir una montaña o simplemente cambiar de país, cambiar de idioma, te obliga, te dispara los instintos, te obliga a un aprendizaje superlativo, te obliga a estar incómodo, y cuando el ser humano está incómodo, pues se vuelve un inconforme y entonces tienes que salir a resolver. Y por eso los Juegos Olímpicos son tan bonitos, porque durante 17 días tienes que estar al 100% para poder contar esa historia. Muy bien, y por último, para terminar la participación, te preguntaría, ya mencionaste que, bueno, algo que haces tú y que le recomiendas a las demás personas para que sepan comunicar muy bien las historias es, como tú decías, ver el por qué, el para qué, ver esa llama interior, pero ¿qué otras recomendaciones le darías a los jóvenes comunicólogos y, bueno, comunicadores para que sepan narrar y contar bien una historia? Mira, yo creo que uno nunca acaba de aprender a comunicar, nunca acabas a aprender a contar historias, como los grandes actores tampoco nunca terminan, y ellos te lo dicen, ¿no? De aprender a actuar, o los músicos nunca terminan, ¿no? De dominar un instrumento o de dominar la composición, ¿no? Como cualquier arte o como cualquier oficio, nunca acabas. Es un proceso de aprendizaje continuo, de reinvención, de renovación y de disrupción también, ¿no? Se trata también de que rompamos, ¿no? Las maneras en las que contamos las historias, y ahí están nuestros grandes directores de cine que nos han enseñado que hay que a veces despedazar la historia y luego volver a armarla como rompecabezas de diferentes maneras. Yo lo que les diría sería, uno, que verdaderamente investiguen si contar historias y comunicar es su auténtica pasión. Si lo es, yo los invitaría a que viajáramos juntos al pasado. Yo empecé con una frase de Luciano, ¿no? Con una cita de Luciano, escritor griego de origen sirio en el siglo II a.C., porque creo que así como los Juegos Olímpicos los fueron a rescatar
de 1500 años, de 2000 años atrás, 2200 años atrás, y los trajeron, y es lo más vigente que yo creo que existe en este momento. Yo invito a las generaciones a que se echen un vistazo al pasado, a que se avienten un viaje en el tiempo y vean cómo comunicaban hace 40, 50, 80 años. En el caso del deporte, cómo se narraron las grandes hazañas de hace 50 años. Cómo narraba un señor que a lo mejor era el único que estaba ahí en el palco con un micrófono y lo hacía para radio. O cómo alguien que recibía información vía telegráfica iba contándole con un altavoz a cientos de personas que se quedaban paradas escuchando la noticia de cómo estaba la pelea entre Jack Dempsey y el retador, ¿no? Cuando no había ni siquiera radio. O cómo afuera del Washington Post había un señor con una pizarra, con un diamante de béisbol, e iba poniendo dónde estaban los corredores y cuál era la situación, porque se estaba jugando una serie mundial de los senadores de Washington del otro lado del país y recibía la información vía de telégrafo. ¿Cómo contaban las historias los que no tenían lo que tenemos nosotros? ¿Cómo se narró la medalla del Tibio Muñoz? ¿Cómo se narró la medalla de Ernesto Canto? ¿Cómo se narró la medalla de Soraya Jiménez? Y van a encontrar buenos y malos, ¿eh? Soy sincero, yo a veces también he dicho, no es posible que alguien haya narrado así una medalla olímpica en tal año, ¿no? Con tanta desazón, con tan poca emoción, ¿no? Y también hay narraciones extraordinarias. Las invito a que vean la narración de cuando Fernando Valenzuela gana la Serie Mundial del 81 y entre Sonia Alarcón y el Mago Septién hacen una obra poética de lo que era un gordito mexicano de 20 años que estaba ponchando al cuarto bat de los Yankees, y que vayan otros países que descarben cómo narran los italianos la serie de penaltis de Alemania 2006 y son campeones del mundo. ¿Qué gritan los italianos? ¿Qué gritan los franceses? ¿Qué gritan los argentinos? Porque si somos contadores de historias, es un oficio. Si los pintores tienen que saber de hoy, tienen que saber quién era Picasso, quién era Dalí, quién era Rembrandt, ¿no? Y tienes que ir a ver las tendencias y las épocas de la pintura, o los cocineros ven cómo se cocinaba hace 400 años y van y rescatan recetas prehispánicas, como lo hace Enrique Olvera o Jorge Vallejo. Pues nosotros creo que yo recomendaría que hiciéramos lo mismo. Los cineastas van a ver, y ustedes lo enseñan en la academia, ¿no? Tienen que ver el cine ruso de principios del siglo XX, ¿no? Tienen que ver lo que hacía Leni Riefenstahl en Berlín 36, con una camarita, ¿no? Para poder ser buenos cineastas ahora. Entonces yo invitaría a hacer lo mismo. Gracias. Samuel, voy a tener que irme pronto. Si gustan, vamos cerrando. Disculpen, pero mi jefe me invitó a comer a las 2:30 y tengo que ir, ¿no? Perfecto. Con todo el gusto. Con un par de preguntas más, Toño, Omar, y después Irex o Abraham Patiño, si quieren preguntar. Adelante, Omar. Gracias, Samuel. Un gusto, Antonio Rosique. Te saludo, Omar, desde León. Te voy a preguntar sobre Expedición Rosique y creo que varios podemos tener la idea de lo que eso es. Yo quería preguntarte, ¿cuál ha sido la historia que más te ha costado contar? Y no porque no supieras o no porque no supieras quién era el personaje o la disciplina que hacía, sino porque querías, como bien lo has dicho, tener el tono correcto, la emoción correcta y el mensaje correcto. ¿Cuál es la historia más triste y más bella que te ha tocado contar? Pues una pregunta tremenda, ¿no? Probablemente no la he reflexionado. Mira, yo creo que las historias que más me pueden son las que yo sé que van a tener una trascendencia histórica muy importante. Narrar una medalla olímpica solo la puedes narrar una vez, no la puedes narrar 2 veces, no te puedes regresar. O sea, narrar a María Espinosa ganando su medalla en Londres, narrar a Memo Pérez, narrar a Michael Phelps el día que rompe el récord de Mark Spitz. Esas historias que tienes que narrar en vivo, en el lugar, y que sabes que tiene una trascendencia histórica tremenda y que solamente puedes hacer una vez, pues son las más difíciles de todas. Porque si lo haces mal, pues se quedó para la historia. Si lo haces bien, qué padre. Solo tienes un chance.
you only have a chance, ¿no? O sea, solo tienes una oportunidad. Y ahí es donde, y es igual que el atleta olímpico. Solamente te van a dar una oportunidad de correr los 100 metros, no te los van a repetir. Saliste en falso, saliste tarde, no estabas nervioso, estabas demasiado cargado emocionalmente, estabas tenso, todo eso te determina. Entonces, sin duda alguna, ¿no? ¿Qué dices? A ver, ¿qué dices en el encendido de una flama olímpica? Y lo estás contando para tu país. ¿Qué dices? A mí me ha tocado inauguración y clausura de Juegos Olímpicos. ¿Qué dices cuando acaba de escucharse el himno olímpico? ¿No? ¿Qué dices cuando se acaba de escuchar? O sea, por eso Martinoli lo ha hecho también, ¿no? O sea, esos son momentos que se quedan para la historia, o sea, y como narradores lo tenemos que entender, ¿no? Que ese momento es irrepetible, ¿no? No va a volver. Es Martinoli diciendo, Oribe, que nos entierren juntos, ¿no? Son momentos que no se van a repetir y que también si los exageras no entran, y si quedas por debajo, pues el que queda muy mal eres tú, ¿no? La medalla olímpica que yo narré de Guillermo Pérez, la escucho y me sigo emocionando. Y a veces digo, güey, neta, te emocionaste mucho, o sea, porque era verdaderamente gritarle a México que habíamos ganado la medalla de oro. O sea, era correr, voy a exagerar, pero era Filipides corriendo de maratón a Atenas, al campamento Atenas, ¿no? A gritar, ganamos la batalla, no salgan corriendo, ¿no? Le ganamos a los espartanos, ¿no? Es verdaderamente cantar la noticia, cantar el gol, ¿no? O sea, son las más difíciles porque vas en una cuerda floja. Si te caes, la echas a perder. Y si le echas a perder, no estuviste a la altura de las circunstancias. Es el Día del Padre, le dimos en la madre Alemania a México, ¿no? O sea, son estas cosas que verdaderamente tienes que haber asimilado antes. Y solamente te preparan los cientos de carreras, de transmisiones que hayas hecho antes, ¿no? Es el sitio que le dan, que tiene el torero, digámoslo así, ¿no? Que tiene el actor, que tiene el cantante de rock que ha pasado por innumerables escenarios grandes y pequeños, ¿no? Y eso solamente te lo da el oficio. Muy bien. Si les parece, vamos con la última pregunta, vamos Samuel. Con la última, no sé, Abraham o Iris, ¿quieren preguntar? A ver, sí, yo tengo una pregunta para Rosique, y es que algo que yo he notado, digamos, dentro de la industria de la comunicación deportiva, es que muchas veces los comunicadores o los periodistas como que se encasillan en un solo rol. Pero esto no es algo que te haya pasado a ti, Toño, porque tú has hecho cuestiones académicas, culturales, de entretenimiento, lo que ya nos comentabas de la narración del deporte. Entonces, para cerrar, me gustaría saber cuál es tu perspectiva de la industria en general y cómo le has hecho tú para adaptarte a tan distintos roles dentro de la industria. Muchas gracias, muchas gracias. Mira, insisto, a mí me apasiona lo que hago, ¿eh? Y porque me apasiona, soy muy curioso. Y cuando algo te apasiona, pues quieres conocerlo de arriba abajo, ¿no? Últimamente estoy jugando ajedrez y ya me enganché con eso y ahora quiero ver películas de ajedrez, quiero leer libros de ajedrez, quiero tomar cursos de ajedrez. O sea, soy muy curioso y cuando algo me apasiona, pues lo empiezas a ver por todos lados, ¿no? Lo volteo, como un niño, ¿no? Que le dan un juguete y lo empieza a voltear, lo pones así, le quitas una pieza. Pues a mí me encanta lo que hago y por lo mismo, pues he tratado de probar las variantes, ¿no? Que me ofrece mi oficio. He intentado dar clases y digo intentado porque ustedes sí dan clases, ¿no? Y ahí es cuando verdaderamente te enfrentas a algo bien complicado, que es dar clases durante un semestre y saber qué decirle a los alumnos durante un semestre, ¿no? Vamos, creo que soy muy curioso, me gusta experimentar, me gusta probar mi oficio, me gusta ver para qué soy bueno, para qué no tanto, porque solamente así probando y pues aprendes. Y, por ejemplo, este sábado voy a ser anunciador de box, en Box Azteca, ¿no? Ya lo fui el año pasado también en medio de la pandemia y
y en medio de la pandemia me dijeron, oye, pues vamos a hacer una función aquí a puerta cerrada, unas funciones, te avientas como anunciador de box, venga, ¿no? Lo intentamos, si hay que prepararse, y hay que ver cómo lo hacen los mejores. Y hice lo que les estaba platicando, a ver cómo anuncian el box, cómo lo anunciaban hace 50 años, cómo lo anuncian ahora, ¿no? Cómo lo anuncian los mexicanos, cómo anuncian la lucha libre, o sea, y fui descubriendo que había una señora muy buena en Japón, ¿no? Que anuncia box, y es un crack, ¿no? Entonces, básicamente, pues me gusta curiosear, experimentar, aventurarme, y eso creo que me lo enseñó la universidad también, ¿no? El hecho de que en la universidad, pues le tienes que entrar a todo y ver libros de todo, y ha sido, ¿no? Mi vida ha sido de aventuras, o sea, estudié en Estados Unidos, estudié en Inglaterra, viví en Alemania, pues he pasado mucho tiempo en otros países, y eso te enseña, ¿no? A querer aprender constantemente, ¿no? Es una llama, como te decía, es la curiosidad, es algo muy, lo decía, ¿no? Muy como renacentista, ¿no? Querer saber de todo, ¿no? Querer saber de un poco de todo y saber por qué las cosas son como son, ¿no? Es muy griego, muy renacentista el pensamiento, o sea, no es nada nuevo, la verdad. Muchas gracias, Toño. Pues a nombre del Departamento de Comunicación de la Ibero, te damos las gracias por haber compartido este tiempo, estas opiniones, estas experiencias con nosotros. Querida Julia, no sé si quieras unas palabras Pues para nada, despedirte. un académico innato. Toño, mi admiración por ti continúa. Cada que te Gracias. escuchamos son clases, y yo les dejaría algo a las personas que se han unido, sobre todo con EIC, nuestros estudiantes de comunicación, la curiosidad, la capacidad de asombro, creo que, y ver el pasado, ver la historia, eso háganlo, vean los resultados. Aquí tenemos un ejemplo de alguien que no deja de estudiar, que no deja de mirar atrás y que no pierde la curiosidad y la emoción por la vida. Gracias, de verdad. Muchas gracias. Gracias, Julia. Gracias a todos. Gracias, Toño, que tengas buena tarde. Te vamos a enviar ahí por el WhatsApp las preguntas que hicieron en los chats para que cuando tengas chance ahí con tiempo después nos pases tu respuesta. Muchas gracias, Toño. Un abrazo, saludos a todos y buenas tardes. Gracias, muchas gracias, Samuel, a todos, Pablo, a toda la gente que estuvo platicando aquí, a los 39 participantes, y gracias a la Ibero por abrir estos espacios, por abrirnos las puertas, dejarnos pasar a sus aulas, porque los que más aprendemos somos los que estamos de este lado. Gracias, que Dios los bendiga a todos. Igualmente, cuídate, buena tarde.